Buenos días, profesores. Esperando a que se encuentren bien, les pasaremos a responder las preguntas que nos fueron asignadas, según nuestro tema que trata sobre una patología del sistema cardiovascular, la cual es muerte súbita de etiología cardíaca perinatal. Nuestro grupo está conformado por María José Sanfuentes, Fernanda Sangüesa, Vanessa Santiago, Orieta Sepúlveda, María Belén Serrano, Valery Seura y porque les habla que es Catalina Sandoval, de las cuales en la primera pregunta será respondida por Catalina Sandoval, la segunda pregunta por Valery Seura, la tercera pregunta por Vanessa Santiago y la cuarta pregunta por Fernanda Sangüesa. Pregunta 1. ¿Qué significa que el síndrome de muerte súbita del lactante tenga una herencia autosómica dominante de penetrancia incompleta? La herencia autosómica dominante se define en una genealogía cuando todos los individuos afectados tienen a un progenitor afectado. Además, solo es necesario que uno de los dos alelos para un mismo gen esté alterado para presentar la enfermedad y ambos sexos están afectados en proporciones similares. Y la penetrancia incompleta se define como la proporción de portadores de la alteración genética que no expresan el fenotipo. Se da por la combinación de factores genéticos y ambientales. Que el síndrome de muerte súbita del lactante tenga una herencia autosómica dominante de penetrancia incompleta quiere decir que una persona hereda una copia mutada y otra normal de un alelo de un gen cuyo locus se encuentra ubicado en alguno de los autosomas o cromosomas no determinantes del sexo. Sin embargo, la copia mutada va a dominar o anular la copia funcional. Esto significa que la persona presentará la enfermedad que porta en este gen mutado. Pregunta 2. Si un embrión tiene una mutación para el gen SCN5A, esto significa que todas las células de este embrión estarían afectadas con esta mutación. En este contexto, ¿qué otros órganos se verían afectados aparte del cardíaco con esta proteína mutada? Como respuesta tenemos que el canal iónico selectivo de sodio dependiente de voltaje, más conocido como sodio V1.5, cuya subunidad alfa formadora de poros está codificada por el gen SCN5A, es importante para la función cardíaca como mencionamos en nuestra presentación, pero también se expresa en el tracto gastrointestinal humano. En las células del músculo liso y las células intersticiales de Cajal, el canal de sodio V1.5 contribuye a las funciones eléctricas y mecánicas del músculo liso. Antes mencionamos que las mutaciones del gen SCN5A causan los trastornos de la conducción cardíaca, más conocidos como el QT largo y Brugada. Pacientes con canalopatías y arritmias cardíacas conocidas tuvieron una mayor prevalencia de enfermedad gastrointestinal funcional. Además, estas mutaciones del gen SCN5A se asociaron con un aumento significativo de los síntomas gastrointestinales asociados con el síndrome de intestino irritable y la dispepsia funcional. Los científicos descubrieron que los pacientes aquejados por un subconjunto del síndrome del colon irritable tienen un defecto genético, una mutación del gen SCN5A. Dicho defecto ocasiona una alteración en el intestino grueso de los pacientes porque afecta al canal de sodio V1.5, uno de los canales de sodio en el músculo liso gastrointestinal y células marcapasos. El canal de sodio mecanosensible dependiente de voltaje codificado por el gen SCN5A para el canal de sodio V1.5 se expresa en células de músculo liso gastrointestinal humano y células intersticiales de Cajal. Este canal de sodio V1.5 contribuye a las ondas eléctricas lentas del músculo liso y a la sensibilidad mecánica. La pregunta 3 dice cuáles son las causas fisiopatológicas de los síndromes de muerte súbita que no son producidos por canalopatías. Para responder esta pregunta, diremos que las causas fisiopatológicas de los síndromes de muerte súbita que no son producidos por canalopatías son muy poco frecuentes. Sin embargo, podemos encontrar causas relacionadas con el sistema respiratorio, el sistema digestivo, con el sistema endocrino, con el sistema hematopoyético y con el sistema reproductor femenino. Entre las causas relacionadas con el sistema respiratorio podemos encontrar la epiglotitis aguda, el tromboembolismo pulmonar, el asma, la neumonía, el neumotórax espontáneo del recién nacido
y la hipertensión pulmonar primaria. Las causas relacionadas con el sistema digestivo y las glándulas anexas son también infrecuentes. Sin embargo, en la actualidad se ven principalmente casos de ruptura de varices esofágicas, hemorragia masiva de úlcera duodenal, peritonitis aguda, pancreatitis aguda, hepatitis fulminante, volvulos y trombosis mesentérica e infarto intestinal. En el caso de las causas que se relacionan con el sistema endocrino, las glándulas suprarrenales son las que originan patologías potencialmente letales de presentación súbita. Una de ellas es la hemorragia bilateral de la corteza suprarrenal en sepsis. Además, tenemos diabetes mellitus, hipoglicemia y el hipotiroidismo. El sistema hematopoyético también constituye el origen de algunas patologías que muy infrecuentemente causan la muerte súbita. Entre ellas tenemos la drepanocitosis y la ruptura esplénica en pacientes con leucemia no diagnosticada. Finalmente, entre las causas que se relacionan con el sistema reproductor femenino, se han descrito principalmente el embarazo ectópico roto, la embolia de líquido amniótico y la ruptura uterina. ¿Existen causales neuropatológicas que puedan explicar el síndrome de muerte súbita? La neuropatología es la rama de la anatomía patológica que se encarga de estudiar las afecciones del sistema nervioso. Sí existen causales neuropatológicas que puedan explicar el síndrome de muerte súbita. Por ejemplo, las lesiones cerebrales son causales de muerte súbita, aunque son menos comunes que las causadas por afecciones cardíacas. Algunos ejemplos más comunes son la epilepsia, hemorragias meningias espontáneas, hipertensión arterial, hemorragias intraparenquimatosas, meningioencefalitis, complicaciones de neoplasia del sistema nervioso central, entre muchas otras. Esto se puede explicar ya que a nivel del sistema nervioso se producen cambios o señales que alteran las condiciones normales del funcionamiento del organismo. Puede haber una descarga automática simpática que puede afectar a diferentes órganos y sistemas del individuo y finalmente provocar una muerte súbita. También pueden haber malformaciones, tumores y hemorragias en diferentes áreas del sistema nervioso. Estas neuropatologías también pueden llevar a muerte súbita. Algunos autores han querido justificar la causa del síndrome de muerte súbita del lactante a través de mecanismos neuropatológicos. Por ejemplo, se ha propuesto la hipótesis del tabaquismo materno que genera hipoxia y a través de ella un desarrollo deficitario del sistema nervioso central. Se ha mencionado la inmadurez del cerebro y de algunos núcleos del tallo cerebral como probables responsables de este síndrome, tales como el del hipogloso, locus caeruleus, núcleo del tracto solitario y principalmente el núcleo arcuato, tal vez a través de un mecanismo de neurodegeneración apoptótica. Para finalizar, en esta diapositiva presentamos la bibliografía que fue utilizada para responder las preguntas y para realizar la presentación. Muchísimas gracias por su atención.